pactado. Volviendo a Rusia, un detalle importantísimo. Ya saben que algunas empresas están decidiendo salir del país. Unas presionadas y otras porque, bueno, les parece más ético o están más en esa línea. Elijan el motivo que elijan. Hoy, Vladimir Putin ha sacado un decreto, el Kremlin, Moscú, ha sacado un decreto que hace que estas empresas, si pertenece su sede a lo que consideran un país hostil, al salir de los activos rusos, es decir, al abandonar la posición rusa, tienes que pagar al menos el 10% de la mitad del valor de mercado de esos activos como impuestos especiales al gobierno ruso. Es decir, hasta ahora, por ejemplo, el último fue la semana pasada, Leroy Merlin, pero ha habido tantos y tantos. Uno quería desinvertir y tenía varias opciones. Una, cerrar y salir, que es lo que se hizo al principio de todo esto. Y dos, bueno, intento adjudicarle lo que hay allí a las empresas locales, que es lo que se hizo con esta empresa la semana pasada, y salgo. Mantengo los empleos, intento no enemistarme con el gobierno ruso para un futuro, en una decisión empresarial, pero salgo porque éticamente y por las presiones también que recibo o porque lo considero así, salgo del país. Bueno, pues ahora, si haces eso y perteneces a alguno de los países hostiles, y no es difícil, quiero decir, la mayor parte de las empresas extranjeras en Rusia son de esos países hostiles, son o europeas, estadounidenses, pertenecen al G20, Australia, Canadá, etcétera, etcétera. Todos esos son países considerados hostiles empresarialmente hablando. Bueno, pues a partir de ahora tienen que pagar el 10% de la mitad del valor que tengan los activos en Rusia. Así que ya va tomando medidas también Rusia contra el resto de países, igual que hacen precisamente contra su balance todos los miembros del G20 o Europa, como lo quieran ustedes llamar, esa otra parte del bloque en cuanto a las sanciones que se impone al petróleo, al aluminio, etcétera. Unas sanciones que, si bien al principio hacían poco daño, en particular porque las esquivaba Rusia, ahora han obligado a Rusia a reconvertir por completo los destinos, los envíos, a dónde va el petróleo, a dónde va el gas y a dónde va el aluminio, mayoritariamente a China o a India. El problema es que India está jugando muy bien sus cartas y está haciendo que se abarate mucho el producto que recibe de Rusia y luego además lo coloca fantásticamente en Europa, por cierto. Pero bueno, todo esto está pasando